Y con este ambiente pre-Halloween vamos a hablar del mito de los zombies, del origen del mito de los zombies tal como los conocemos hoy en día, y también un poquito de lo que representa la mirada hacia los zombies desde la perspectiva actual. Además tenemos en nuestro top semanal de Miriam un recorrido bastante curioso por los cultos a la muerte de diferentes rincones del mundo. Descubriremos las creencias, los rituales que rodean a este tema tan escabrosillo, tan intrigante. Y como siempre, eso no es todo, tenemos nuestras historias tróspidas, 3 noticias que han pasado en nuestro mismo mundo. Agarrad bien vuestras armas porque nos vamos a por zombies. Este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. En la noche oscura, los tambores suenan, redoblan el hielo, sombras que están claras. Corre por el bosque, siente frío lunar. Los ojos de zombies esperan el final. Rituales vudú bajo la luna llena. Muriendo del destino, la muerte nos envenena. Zombies tras espalda, el fin se aproxima. En esta lanza oscura, el caos nos domina. Muy buenas noches, guapísimos y guapísimas, preciosos, preciosos harlowesses, sandungueros, sandungueras. Bienvenidos a otra edición semanal, porque podríamos decir que el mito zombie, el zombie en sí, es uno de los, vamos a decir, fenómenos culturales más recurrentes, más fascinantes del cine fantástico o de terror, y en mi opinión, uno de los en origen más inquietantes de la historia. Pese a esta popularidad de la figura del zombie, hay gente, poca gente, que se cuestiona su origen real. Este origen se encuentra en una mezcla de prácticas espirituales, religiosas, en muy gran parte procedentes del folclore haitiano y africano. Bueno, vamos a hablar del primer concepto que se tiene de los zombies, como una especie de cadáver sin alma, animado por magia oscura, por algún tipo de hechicería negra, oscura, y que tiene sus raíces en el vudú haitiano. Estas prácticas de vudú llegan al Caribe a través de la diáspora africana durante los siglos XVI y XVII, producto de la esclavitud de los colonizadores europeos y la disciplina que imponen en las plantaciones. El vudú, que acaba siendo una religión que integra ciertas creencias africanas con influencias del catolicismo y del espiritismo, surge entonces como una especie de respuesta cultural por parte de estos esclavos africanos para mantener cierta identidad, cierta espiritualidad propia. La figura del zombie en el vudú haitiano es, como podéis suponer, muy diferente a la figura del zombie que se maneja aquí, la que conocemos hoy. El zombie que conocemos es una criatura torpe en busca de cerebros, y el zombie haitiano no. El zombie haitiano era más bien una herramienta de control social, en muchos casos simbolizando mediante ese control la opresión y explotación sufrida por los propios esclavos. Es decir, en la cultura vudú un zombie no es necesariamente un monstruo violento, sino una persona, un individuo cuya voluntad ha sido anulada, o más bien robada, que se ha convertido en un esclavo sin alma, obligado a hacer las tareas más duras, más serviles, más humillantes. Pero para fabricar un zombie hace falta otra figura, el bokor. En la mitología vudú, los zombies obviamente no se pueden crear solos, necesitan la intervención de un bokor o un hechicero. Esta gente son figuras muy poderosas dentro del vudú haitiano, y a la vez muy ambiguas, ya que a diferencia de otro tipo de sacerdotes vudús, estos no actúan regidos especialmente por ningún tipo de código moral. Pueden poner sus poderes al servicio de lo que sea. Entonces se les conoce y se les teme por esa capacidad supuestamente que tienen para manipular las fuerzas espirituales y a veces las fuerzas físicas o materiales, y es precisamente a esta figura, al bokor, al que se le atribuye el acto de la creación de un zombie. Según el mito, esta figura, el bokor, puede revivir a una persona muerta a través de rituales que combinan ingredientes naturales, ciertas sustancias derivadas de insectos o animales y prácticas espirituales. Esto somete
somete a una persona a su control. Y este revivir, entre comillas, es realmente una forma de esclavitud. El individuo esclavizado pierde toda voluntad propia, toda capacidad de decidir y se convierte en una mera marioneta. ¿Por qué hacer esto? Pues las razones pueden variar desde la venganza más clásica hasta la simple explotación laboral, ya que estos muertos vivientes, llamémoslos así entre comillas muy gordas, se usaban precisamente para realizar trabajos pesados sin descanso. Y ahora es cuando entramos en un apartado que me gusta llamar la poción del zombie, realidad o mito, porque una parte esencial de este proceso es la poción zombie, una especie de mezcla secreta que los Bokors preparan con ingredientes naturales, entre ellos plantas, etc. Y de acuerdo con la tradición vudú, la poción provoca una catalepsia tan profunda que la persona efectivamente parece muerta, tanto para los médicos como para pues la comunidad de amigos, vecinos, allegados. Esta persona es entonces enterrada porque se le cree muerta y tras pasar unas horas o un periodo en esta condición, el Bokor lo resucita, entre comillas, despertándolo en un estado, pues como podéis suponer, bastante confuso y totalmente sugestionable. Es decir, esa persona tiene su voluntad totalmente anulada. Desde el prisma de la investigación moderna, bueno, pues se ha especulado que la poción esta podría contener tetrodotoxina, una neurotoxina potentísima que se encuentra, por ejemplo, en el pez globo. Ya habréis visto ese capítulo de Los Simpson, ¿no? Bueno, pues esta toxina puede inducir efectivamente un estado de catalepsia en el que la víctima parece estar efectivamente muerta, aunque conserva sus funciones vitales básicas o mínimas. Se llevaron a cabo estudios en Haití, los llevaron a cabo antropólogos y científicos como Wade Davis. Estos estudios, los resultados apuntaron a que este tipo de zombificación podría estar basado en una combinación de sustancias y efectos psicológicos, es decir, tanto por el veneno o la toxina ingerida como por la sugestión que se hace sobre el individuo, que está bastante jodido, hablemos en plata. Un zombie en el folclore haitiano, en el vudú haitiano, no es un muerto viviente de per se, en el sentido de que haya resucitado de la tumba, mordisquear cerebros. Una persona a la que se le ha robado la autonomía, la voluntad, la personalidad, se la ha transformado en una marioneta. En este sentido, el mito zombie refleja una de las experiencias más horribles para los esclavos africanos entonces, la pérdida absolutamente total de la libertad, la imposibilidad total de decidir sobre su propio destino, la condena a una existencia sin absolutamente ninguna esperanza de decidir o de escapar. ¿Por qué digo esto? Porque durante los años de la esclavitud, la idea de ser transformado en un zombie para estos esclavos representaba un destino todavía peor que la muerte. Porque para una persona cuya vida ya estaba marcada por la esclavitud, por la explotación, por el sufrimiento, la única libertad posible era la muerte. El miedo a convertirte en zombie no era simplemente un miedo a la muerte en sí o un miedo a ningún tipo de sufrimiento físico, sino era algo mucho peor. Era la completa pérdida de uno mismo, de que no tuvieras ni esa oportunidad de liberarte, que era la muerte, que estuvieras condenado a una existencia todavía peor de la que estabas viviendo. Vamos a hablar del colonialismo, del papel que tuvo en todo esto. La figura del zombie tiene una relación algo compleja con el colonialismo. Durante los siglos XVIII y XIX, Haití fue una de las colonias más productivas de Francia, gracias precisamente, pues, como no podía ser de otra manera, al trabajo esclavo. La constante explotación de estos trabajadores, las duras condiciones de trabajo, ocasionan múltiples rebeliones, incluida la Revolución Haitiana de 1791, que finalmente acaba logrando la independencia de Haití. Y tras esta independencia, la percepción de Haití por parte de Occidente, de su cultura, de su pueblo en general, se vuelve negativa en Occidente, especialmente en los Estados Unidos. Tanto es así que durante las ocupaciones estadounidenses de Haití en el siglo XX, los soldados y civiles estadounidenses empiezan a contar historias sobre rituales de vudú, sobre muertos
vivientes. Y es precisamente ahí, en esta época, cuando el mito del zombie empieza a ganar popularidad fuera de Haití, especialmente en Occidente, aunque ya profundamente distorsionado, porque mientras que en Haití el zombie es un símbolo de opresión, de esclavismo, para los estadounidenses se convierte simplemente en un monstruo más, en una imagen de un terror más mundano, más ligado a lo sobrenatural que a lo palpable. Entonces, los relatos, las leyendas que cuentan estos soldados estadounidenses empiezan a aparecer en la prensa sensacionalista en Estados Unidos, y el mito del zombie, como la comida china se adapta al paladar occidental, pues estas historias se adaptan para ajustarse a las sensibilidades y a los miedos de la sociedad occidental de ese momento. Y es ahí, en ese contexto, en el que el zombie empieza a aparecer, a surgir en la literatura de terror, inicialmente como una amenaza, con un matiz un poquito más extraño, más exótico, algo que viene de un lugar salvaje, de un lugar desconocido como era África en ese momento. Y así el zombie pasa de ser una figura de esclavitud y de opresión a convertirse en un monstruo más del imaginario colectivo occidental. El escritor estadounidense William B. Seabrook fue uno de los primeros en popularizar el concepto del zombie en el mundo occidental, con su libro The Magic Island de 1929. Esto es una obra en la que describe sus experiencias en Haití. Aquí introduce la figura del zombie al público estadounidense. En este texto, Seabrook describe a los zombies como personas sin voluntad, controladas por brujos, por hechiceros, vudú, obligados a trabajar en plantaciones sin descanso. Y aunque el relato es muy parcial, es muy sensacionalista, el libro se convierte en un éxito. Y el concepto del zombie empieza a calar, empieza a ganar popularidad en Occidente. Y desde entonces el zombie evoluciona enormemente en la literatura, en el cine, y a pesar de la transformación que se lleva a cabo ahí de este concepto del zombie, no deja de ser un ser sin voluntad, controlado por algún tipo de fuerza externa y despojado de su humanidad. Ese factor sigue ahí presente en el zombie de las historias modernas. Y en cierto sentido, la figura del zombie ha servido como una especie de reflejo de los miedos sociales y psicológicos de cada época, donde pues, se ha dado pie a este mito, desde la esclavitud en su momento hasta la alienación de la vida moderna en la actualidad. Este paso de una cosa a otra también nos hace pensar en el paso del zombie de víctima a villano. A medida que el mito se extiende, se adapta a las sensibilidades occidentales, el zombie empieza a perder esa dimensión trágica de esclavo, de títere, y se transforma en algo más parecido a un monstruo, a una amenaza. Esto es la muestra de un cambio cultural que surge por la mentalidad occidental, básicamente. Porque mientras en Haití, como he dicho, el zombie es una víctima, en Occidente es una figura de terror, una amenaza, un monstruo, algo diferente. La transformación del zombie en ese monstruo caníbal del siglo XX evidencia también un cambio de enfoque en la narrativa del género de terror, donde el miedo a lo desconocido se convierte en una amenaza palpable, tangible. Ya sabéis, la cultura occidental está muy influenciada por su historia colonial y sobre todo por su miedo a lo otro, a lo desconocido, a lo diferente. Y esto se entrelía con el mito del zombie, lo reinventa como esa criatura de pesadilla que pierde ya muchísima gran parte de ese simbolismo original que tenía en Haití. La palabra zombie, que ya forma parte de nuestro vocabulario habitual, incluso pues con expresiones como macho, estás zombie hoy. Ya forma parte pues de nuestro hablar cotidiano, también una palabra pues asociada a la ficción, ¿no? Al cine, la literatura, los cómics, la cultura pop. Pero el ser tan común hace que pocas veces nos paremos a pensar, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Y de dónde surge? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Tiene raíces en culturas africanas y afrocaribeñas, y por lo tanto en sus lenguas también, en sus tradiciones, en sus leyendas, cosas que fueron exportadas al Caribe y más tarde al resto del mundo. Y aquí vamos, miramos los primeros rastros, ¿no? Las raíces africanas de la palabra, el concepto de zombie, arraigado muy firmemente en las creencias de las culturas de África Occidental. Tras varias investigaciones se ha identificado el origen del término en varias lenguas bantúes como el kikongo,
que se habla en Angola y en otras regiones del África Central. En el Kikongo, en este idioma, se utiliza la palabra Nzumbi con N para referirse al espíritu de una persona que está muerta y vuelve a la vida. Similarmente, en lenguas como el Kimbundu existe el término igual pero con A, Nzambi, que significa Dios o espíritu ancestral. Estos términos nos vienen a decir que la raíz lingüística del zombie está relacionada con la idea de un ser o entidad de índole sobrenatural que no pertenece completamente al mundo de los vivos o al mundo de los muertos. La noción del Nzumbi o Nzambi no se refiere explícitamente a un cadáver animado o a un muerto viviente en el sentido fácil que le vemos ahora, no en el sentido moderno, sino más bien algún tipo de presencia de índole espiritual. El concepto de un ser espiritual revivido es un precedente importante para lo que luego iba a ser el zombie en las prácticas, ¿no?, de vudú haitiano, de esta religión. Para entender el término hay que ver cómo se adaptó en el Caribe, porque con la llegada de los esclavos africanos al Caribe durante la colonización europea, los vocablos, el idioma, las palabras y sobre todo las creencias africanas se mezclan con otras tradiciones de la zona y se adaptan a la realidad de ese nuevo mundo. Se combinan los idiomas africanos originales con lenguas como el francés y el español, y esto da lugar a las lenguas criollas. Estas lenguas preservan muchas de las palabras originales del francés o del español, y su cultura, la cultura alrededor de ellas, preserva muchas de sus prácticas originales. En Haití, por ejemplo, el término zombie, con N, no con M, se utiliza para describir a una persona revivida a través de prácticas de vudú, específicamente, como hemos comentado antes, por un bokor o un hechicero de estos. El criollo haitiano, igual que otras lenguas caribeñas, es una mezcla, una amalgama de lenguas africanas y europeas. Así, esa palabra zombie evoluciona para referirse a la idea de un esclavo, un sirviente revivido, una distorsión cultural que casi sin quererlo nos habla un poco de la brutalidad de la esclavitud en el Caribe. La misma idea, ojo, de que las personas podían ser reducidas a objetos carentes de voluntad. Y entonces llega el término a Occidente. La primera aparición del término zombie en inglés ocurre en 1819 en un ensayo de historia sobre Brasil, escrito por el poeta inglés Robert Southey. Y aunque Southey no describe a los zombies en el sentido moderno que los conocemos, la mera mención del término ya sugiere que el concepto ya había empezado a desarrollarse y a circular entre los europeos interesados en la historia y el folclore del Caribe, de la América Latina de esa época. En el idioma francés, la palabra también se documenta como zombie terminado en i o zombie terminado en e en textos relacionados con Haití, y especialmente durante el periodo de ocupación estadounidense a principios del siglo XX, del que ya hemos hablado, que los soldados contaban leyendas. Los marines y civiles estadounidenses en Haití contaban esas historias de rituales vudú, adaptando la palabra de marras a su propia fonética, su propio idioma, y traduciéndola después en artículos periodísticos y, por qué no, literatura popular. Y a medida que esas publicaciones estadounidenses y europeas, sobre todo francesas, empiezan a explotar esta temática de los esclavos sin alma, de los zombies, el término empieza a expandirse como la pólvora en Occidente. Y aquí entonces llegamos a un momento clave para la palabra zombie, para el término. Un momento muy clave de esa popularización ocurre en 1929 con la publicación de The Magic Island de William B. Seabrook. En este libro, que pretendía ser una crónica de la vida en Haití, acaba siendo en realidad una serie de relatos un poco inverosímiles y muy sensacionalistas que explotaban de mala manera las creencias locales y los rituales vudú, pero ya introdujo la idea de que los zombies eran muertos vivientes y que tras ser resucitados quedaban bajo el control absoluto de los hechiceros, que les imponían su voluntad. El impacto de este libro es enorme. El público estadounidense y europeo empieza a asociar entonces la palabra zombie ya no solo con Haití,
sino con este tipo en general de prácticas ocultistas, de rollos sobrenaturales. El libro de Marra se convierte en un bestseller y despierta de repente un interés masivo por los zombies ya en el cine, la literatura y otros medios, y esto ya contribuye a construir el término moderno de zombie. La transformación en el imaginario popular del zombie haitiano al zombie caníbal de hoy en día. Pues bueno, hemos hablado de este libro, Magic Island. Pues tras su publicación, la palabra zombie se reinterpreta rápidamente, cambia de significado, cambia de rollo, y durante los años 30 y 40 Hollywood empieza a interesarse por este mito, por esta figura del zombie que encajaba perfectamente pues en las historias de terror sensacionalista de cierto exotismo que el cine de la época buscaba con ansia. Películas como esta, como White Zombie de 1932, protagonizada por Bela Lugosi, ayudan a construir, a consolidar esta imagen del zombie como un cadáver revivido a través de la magia del vudú y bajo el control de un hechicero. Cabe mencionar, en estas primeras películas todavía se tiene un concepto del zombie como un ser vinculado al mito haitiano de la esclavitud y la dominación. Todavía es una cosa que obedece a la magia. Sin embargo, el término zombie experimenta de nuevo otro revulsivo, otro cambio total, otra metamorfosis radical en el imaginario popular a partir de 1968, cuando George Romero estrena Night of the Living Dead. A pesar de que la película nunca utiliza, curiosamente, la palabra zombie, porque Romero se refería a ellos como ghouls, el público rápidamente relaciona y adopta el término. Y ya en este nuevo contexto, los zombies dejan de ser figuras esclavizadas por un hechicero de amplio poder, sino cadáveres reanimados sin voluntad ni control, impulsados por un deseo visceral, insaciable, de devorar a los vivos. Este cambio grande redefine totalmente el concepto de la palabra zombie, casi reescribe el mito, lo aleja de su raíz cultural original y etimológica y la acerca a una nueva simbología relacionada con el caos, con el apocalipsis, con el canibalismo, con la visceralidad, ¿no? Con la agresividad. Romero cambia la naturaleza del zombie en ese momento, convirtiéndolo en aquello que ahora conocemos, lo convierte en una figura distinta, una figura de horror para las masas, para el gran público. De paso, estableciendo por fin una iconografía que todavía sigue ahí. Y ahora, esto me ha resultado curioso, vamos a hablar de los diferentes idiomas y de su evolución lingüística en cuanto al concepto de zombie, porque a medida que el término se populariza en los Estados Unidos, la palabra zombie empieza a integrarse en otras lenguas, incluyendo el español. Y en muchos países de habla hispana, el vocablo se adapta como zombie terminado en i o zombie terminado en e. En algunos casos adoptando la ortografía inglesa y en otros una versión fonéticamente castellanizada. En Francia e Italia la palabra también se adopta con ligeras variaciones en la pronunciación, como es la fonética de cada idioma, pero siempre conservando ese sentido moderno de muerto viviente. En Japón, los zombies fueron introducidos principalmente a través de la cultura popular estadounidense u occidental, adaptándose como zombie con N y convirtiéndose en una figura recurrente en el manga, anime y videojuegos, especialmente tras la llegada de franquicias como Resident Evil, de la que ahora hablaremos. Y hoy en día la palabra zombie es tan omnipresente que ha perdido, creo yo, gran parte de su magia, de su misterio inicial. Aún así, sigue teniendo un significado en cierto modo enorme en el fondo, sigue evocando esa sensación de la pérdida de control, de la pérdida de la voluntad, de la deshumanización, lo que explica en gran parte por qué se ha mantenido actual a día de hoy la figura del zombie con el paso de los siglos, pero especialmente en la sociedad de hoy, en la que todo está tan mecanizado, ¿no? Tan prescrito. Voy a pasar a mi segunda forma. La tercera no la vais a ver.
Y bueno, durante los años 80 y 90, que nos encantan estos años en este canal, el concepto del zombie sigue y continúa evolucionando, continúa ganando popularidad y alcanza nuevos públicos, nuevos objetivos a través de distintos medios. Los videojuegos en particular se convierten en un campo extremadamente fértil para el tema de los zombies, con títulos icónicos, emblemáticos, como este Resident Evil de 1996, que presentaba un brote, un holocausto zombie en el contexto de un experimento científico. Los videojuegos entonces amplían el mito, incorporando nuevos temas como la ciencia ficción o la biotecnología. La popularidad del fenómeno de los zombies se expande entonces en los cómics como The Walking Dead, que más tarde se adaptaría pues en la serie de televisión famosísima que ya todos conocéis, que explora temas como la supervivencia, la moralidad, la resiliencia del ser humano en un mundo donde la sociedad se ha ido al carajo. El holocausto zombie pues ha barrido a la sociedad tal como lo conocíamos, y aquí los zombies, en mi humilde opinión, pasan a ser un vehículo para examinar las carencias, las complejidades de la naturaleza humana. Es como una especie de crítica muy ácida sobre los conflictos morales y las luchas internas del ser humano. En el terreno de la literatura tenemos obras de ciencia ficción y bueno, tenemos sátiras políticas también, como por ejemplo World War Z de Max Brooks, un libro que analiza las respuestas de distintas naciones, distintos gobiernos, distintas culturas a una plaga, a un holocausto zombie. Esto es ni más ni menos que una crítica muy ácida a la política global y a la falta de preparación ante una hipotética crisis de esta magnitud. Y bueno, en el cine ya hemos visto todo tipo de variaciones, desde los rapidísimos, veloces y espitosos infectados de 28 días después, hasta zombies vistos desde un contexto de comedia descacharrante como es Shaun of the Dead. Y estas interpretaciones ya se alejan de la idea original de cadáver resucitado por el rito del vudú y lo reemplaza con explicaciones de carácter más biológico o científico, como virus, plagas, pandemias, etc. Y esto creo yo que responde a los miedos de la época, de cada época, sobre el alcance de la IA, de la biotecnología, el poder destructivo, ¿no? El resumen de la humanidad sobre sí misma. Los zombies han encontrado un hogar en los videojuegos, tanto offline como online, y en las redes sociales. Videojuegos como Fortnite, Call of Duty, incluyen modos de juego en los que aparecen zombies, y esto pues nos da un poquito una muestra de cómo el género se ha convertido en una mera forma de entretenimiento donde el jugador puede enfrentarse a un holocausto zombie y disfrutarlo en lugar de sufrirlo, porque el zombie moderno se ha convertido en un icono de la cultura pop, de la cultura digital, una figura tan omnipresente que ha perdido ya gran parte de su capacidad de asustar. Solo hay que echarle un ojo a Dead Rising. Una reflexión personal sobre el fenómeno zombie, si me lo permitís. Hoy en día me fascina ver cómo los zombies, que alguna vez fueron seres marginados en los cuentos de terror, se han convertido en un fenómeno cultural que traspasa generaciones y fronteras. El hecho de que existan marchas zombies en tantas ciudades del mundo, que la gente se disfrace, que salga a la calle para simular una invasión de muertos vivientes, es una prueba de cómo hemos adoptado y transformado este mito para convertirlo en algo nuestro, algo podríamos decir casi festivo. No solo nos reímos, no solo celebramos al zombie, sino que encontramos en él un símbolo que nos conecta como fans del terror, como frikis de la cultura pop, como gente, como individuos buscando formas de desafiar a la rutina y al hastío. Para mí, el atractivo contemporáneo de los zombies va más allá del simple susto, más allá del simple entretenimiento. Los zombies, para mí, representan nuestra humanidad en su estado más frágil. Cuando, por ejemplo, participamos en una marcha zombie, estamos jugando a ser esa versión de nosotros que ya ha perdido el control, la autonomía y la conciencia.
pero al mismo tiempo lo hacemos de forma consciente, de una forma pretendidamente cómica. Y es como si por un momento nos permitiéramos explorar la idea de la muerte en vida, ese miedo a lo automático, a lo rutinario que surge en un mundo cada vez más regido por la tecnología, por el consumismo, por el todo ya está hecho. Además, las marchas y el entusiasmo por todo lo relacionado con el fenómeno zombie nos muestran una especie de catarsis colectiva. Nos atrae la idea del apocalipsis, de que la sociedad tal y como la conocemos y la odiamos se derrumbe, porque en cierto sentido es una forma de escapar, de hipotéticamente poner a prueba nuestra capacidad de supervivencia, de imaginar qué es lo que haríamos, quiénes seríamos en una crisis tan grande, ¿no? Tan extrema. En el fondo, el zombie nos enseña, es un espejo de nuestras contradicciones, tememos perder nuestra humanidad, pero también nos flipa la posibilidad de destruirla y ver qué surge de esas cenizas. Por eso el fenómeno zombie en la cultura actual es una especie, como digo, de reflejo inverso de nuestras propias vidas. Las películas, los juegos, las series, los cómics nos permiten enfrentarnos a ese miedo desde la comodidad de nuestro sofá. Esas marchas zombies también nos permiten hacerlo incluso desde la fiesta, desde el disfraz, desde la risa. Y hoy día los zombies no son más que otro monstruo, una excusa más de tantas para reflexionar sobre quiénes somos, sobre a dónde vamos, cómo vivimos, qué significa ser humano en un mundo que precisamente y constantemente pone a prueba nuestra humanidad. Y quizá por eso es que los zombies nunca van a pasar de moda, porque nos recuerdan con ese andar torpe, con ese andar lento pero siempre constante, que en algún punto todos vamos a enfrentarnos y al final, como los zombies, seguimos adelante avanzando como podemos. Y bueno, gente, preciosos, preciosas, os quiere un montón. Mañana más y mejor.